Jesús estaba hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, nos guiaría a toda verdad. Antes de hablarte de la guía del Espíritu Santo, pues tenemos que entender que la verdad es absoluta, la verdad es una, la verdad es Dios. Nosotros podemos tener diferentes razones según nosotros miremos esa verdad o según nosotros miremos lo que es la realidad, pero Jesús habla aquí de toda verdad. La verdad para cada uno de nosotros es aquello que Dios ha determinado para nosotros, que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y nos lo revela. Esa es la verdad y nosotros necesitamos ser guiados en ese camino, que en definitiva es el camino al cielo, es el camino a la vida. Jesús un día dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios para todos los seres humanos. Pero Jesús habla de ser guiados. Jesús estaba hablando en un contexto de personas que tenían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés siempre fue un camino. Y como todo camino tenía una dirección y tiene un sentido. Tiene señales, tiene indicaciones. Pero para que podamos entender mejor esto, es como querer transitar un camino con un coche, pero hace falta que alguien guíe ese coche. Cuándo frenar, cuándo doblar, cuándo acelerar, cuándo detenerse. Esa es la obra del Espíritu Santo. Imagínate que tú y yo somos un coche, pero necesitamos que alguien desde adentro, desde nuestro interior, nos esté guiando a hacer esto. Jesús hablaba de que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a guiar como si fuera algo intuitivo para mucha gente, pero sabemos que no es intuición, que Él nos iba a guiar desde adentro para hacer y caminar conforme a la voluntad de Dios en este camino de la vida y en este camino al cielo. En la Biblia se menciona al Espíritu Santo como viento. De hecho, las palabras tanto en griego como en hebreo, que nosotros tenemos en español traducido como espíritu, en realidad tanto en griego como en hebreo, te decía, literalmente significan viento o aire o algo que es, por ejemplo, en griego es neuma, y de allí viene todo lo que tiene que ver con este concepto, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con aire, todo lo que tiene que ver con lo incorpóreo. Te decía entonces que la Biblia menciona al Espíritu Santo como viento, y esto muestra perfectamente las características del Espíritu Santo. Y este ejemplo del viento está a lo largo de toda la Biblia. Aparece en momentos como las batallas del rey David contra los filisteos, cuando la Biblia relata que en una de las batallas con los filisteos David se da cuenta que los filisteos volverán a atacarle y él se pregunta si tiene que atacar él o no. Y entonces Dios le dice a David: cuando escuches un ruido como de marcha de gente por encima de los arbustos, entonces levántate y ataca, porque yo los habré entregado. Era como que Dios le está diciendo: cuando escuches el sonido del viento sobre los árboles, esta es la señal. Y este ejemplo del viento y la dirección de Dios es algo que aparece mucho en la Biblia. Y David necesitó seguramente hacer callar a toda la gente alrededor para poder escuchar este sonido. Y es algo muy similar a lo que nosotros necesitamos con Dios. A veces no podemos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, o el impulso del Espíritu Santo, porque estamos cargados de argumentos, estamos cargados de voces en nuestro interior o de voces del exterior que nos están constantemente bombardeando y nos hacen confundir en aquellas decisiones importantes que tenemos que tomar en la vida. Otro caso, por ejemplo, es el de Elías, cuando estando en una depresión profunda, en una tristeza profunda del alma, hasta el punto de que Elías decía: yo me quiero morir, y acudió al desierto del Sinaí o al monte Horeb para volver a buscar aquellas experiencias que un día el pueblo de Israel tuvo con Moisés cuando salían, cuando comenzaba el éxodo. Pero por más que buscara acontecimientos grandes o un viento fuerte, truenos, relámpagos y cosas que le llamaran la atención, dice la Biblia, relata la Biblia que él no lo escuchó, pero estando en una cueva oyó el sonido de un silbo apacible y Dios le habló desde ese silbo apacible y le dijo todo lo que tenía que hacer y le sanó el alma. Esto te muestra también otra vez la necesidad de poder escuchar el susurro, el soplo, la voz de Dios dentro de nuestro corazón, de esa dirección del Espíritu Santo como viento con el que Dios nos guía en nuestro interior. El apóstol Pablo habló de ser guiados por el Espíritu. Cuando Pablo escribió estos textos, daba a entender que debíamos ser guiados, pero guiados constantemente. Habla de la idea de cómo el viento está llenando constantemente las velas de un barco. Ese es el sentido de este texto en griego, que está constantemente llenando. Otra vez da la idea de un viento, de un soplo. Otra vez habla
de la presencia de Dios que desde nuestro interior nos puede guiar a hacer algo. Para esto nosotros necesitamos ser personas sencillas, personas que se dejen guiar fácilmente. Necesitamos la sencillez de un niño, necesitamos la sencillez de una cometa en la mano de un niño correteando y que con la simple brisa del correr del niño la cometa se levanta. Y eso es lo que necesitamos, tener sencillez en el alma, sencillez en el corazón, para que el Espíritu Santo pueda impulsarnos, para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda guiarnos. Pero creo que una de las enseñanzas más conocidas acerca del viento y del Espíritu Santo la tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús le explicó a aquel maestro, a aquel rabí llamado Nicodemo, acerca de ser transformado o nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Nicodemo vino de noche intrigado por las señales que veía en Jesús. Y él pensaba, tú eres el Mesías, porque no puede haber alguien que haga estas señales si no ha venido de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, si quieres entender estas cosas, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, nunca verás, nunca entenderás el reino de los cielos. Y Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua, del bautismo, pero también tienes que nacer del Espíritu. Y entonces allí Jesús hace un juego de palabras, porque no te olvides que si Jesús está hablando en hebreo, la palabra es Ruach, y eso significa viento. Por lo tanto, Jesús hace un juego de palabras y le dice a él, mira, el viento, el Ruach, pero ya no habla del Espíritu de Dios, sino del viento, sopla de donde quiere y hacia donde va. Como que en aquella noche, en esa pequeña azotea, seguramente en Jerusalén, o en esa habitación en Jerusalén, se podía escuchar el ruido del viento encajonado en las callejuelas de la Jerusalén antigua. El ruido del viento que aparece por las noches en una determinada época del año, que sopla mucho viento por Jerusalén. Y él estaba diciendo, escuchas el ruido del viento, tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Va a ser guiado. Hay momentos en los cuales la gente no entenderá por qué toma esta decisión, por qué toma aquella, por qué dice esto, dice aquello, y lo hará no solo basado en la lógica ni en la razón, sino que lo hará basado por un impulso en su interior, que es el impulso producido por el Espíritu Santo, y que ese impulso viene del cielo, ese impulso viene de Dios. O sea que Jesús le estaba hablando a Nicodemo acerca de una vida nueva, una vida totalmente diferente, una vida que, como te dije recién, ya no se trataba solo de un camino, sino que se trataba de ser guiado dentro de ese camino. Se trataba de tener claridad en las decisiones que se tomaran dentro de ese camino. Nosotros necesitamos que ese viento, ese soplo de Dios, vuelva a soplar, vuelva a manifestarse dentro de nuestras almas. Probablemente nunca tuviste esta experiencia con el Espíritu Santo, pero puedes tenerla. Jesús lo dijo, que si los padres terrenales dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos pedirlo. Te decía recién que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que otra vez el viento de Dios sople en nuestro interior. Que así como sopló en aquellas calles de Jerusalén, sople en nuestras calles, pero lo más importante, sople en nuestros corazones. El rey David hizo una oración que está registrada en el Salmo 51. Y él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En la primera parte está hablando del espíritu humano, pero en la segunda parte está hablando del Espíritu de Dios. A veces nuestra alma, nuestro ser interior, es como una habitación encerrada que necesita oxígeno, necesita aire. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Mi mundo emocional está dañado, mi mundo emocional está alterado y necesito que lo hagas de nuevo. Necesito nacer de nuevo, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero también necesito que se abran las ventanas de mi ser interior y vuelva a correr el viento, vuelva a correr el aire. Entre a mi vida ese soplo de vida, ese aire, ese aliento. No quiero seguir luchando con una religión y caminar, intentar, saber que hay que hacer las cosas bien, pero no puedo. No quiero seguir luchando con mis pasiones, con mi vida. Necesito que desde mi interior vuelva a soplar el viento que llene las velas de este barco y me hagan surcar
con seguridad los mares, que me haga surcar la vida y que sepa que el camino al que tú me estás llevando es el camino a un puerto seguro, es el camino a tu presencia y es el camino de la vida.